Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado, doble, en color de rosa y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos 6 cadenas. En la segunda de ellas, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Después 3 medios puntos, uno en cada punto. Y en la última cadena 3 medios puntos juntos. Tejimos de este lado de la cadena, ahora vamos a continuar tejiendo en óvalo de este lado. Después de esos 3 medios puntos juntos, vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Y un medio punto en el último punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para iniciar la siguiente vuelta y en el primer punto vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Después 5 medios puntos, uno en cada punto. Y en el siguiente 3 medios puntos juntos. Ahora 5 medios puntos, uno en cada punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos un punto deslizado más en el siguiente punto. Una cadena, o sea, el primer deslizado fue el del cierre de vuelta. Entonces, en donde hicimos el siguiente punto deslizado, vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Ahora 7 medios puntos, uno en cada punto. Después 3 medios puntos juntos en el siguiente punto. Y terminamos esta vuelta con 7 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. En la primera vuelta nos quedaron 12 puntos, en la siguiente 16 y en la tercera 20. Vamos a hacer un punto deslizado más en el primer punto libre que tenemos, una cadena. Y un medio punto en el punto donde hicimos el deslizado. Después un punto en cada punto hasta completar nuevamente 20 medios puntos. Después de esta vuelta vamos a hacer 6 vueltas más de 20 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En total, desde la primera nos deben quedar 10 vueltas de altura.
Terminamos de tejer hasta la vuelta 10. Vamos a doblar de modo que la primera vuelta que quedó en óvalo quede recta en esta parte. Acomodamos los lados. Y si donde cerramos la vuelta queda en la parte de atrás, hay que deslizar hasta que quede exactamente en la orilla, pero en la parte de enfrente. En este punto ya debemos de colocar relleno, alguna fibra blanca que ustedes o lo que ustedes acostumbren usar para rellenar. No le voy a colocar el relleno para que ustedes puedan ver cómo voy tejiendo. Entonces hago una cadena, tomo este punto y el punto que está exactamente atrás. Saco un punto y hago un medio punto. Y voy a hacer lo mismo punto por punto hasta cerrar por completo. Un medio punto en cada punto, tomando la parte de enfrente y la parte de atrás al mismo tiempo. En esta parte de arriba nos deben quedar 10 cadenitas en total. Y así debió quedarles esta vuelta. Quiero que vean la cantidad de relleno que le puse. En realidad no es mucho, solamente para dar un poco de volumen. Aquí enseguida, sin cortar el hilo, vamos a comenzar a tejer la primera de las orejas. Tejí 6 cadenas. Cargamos 3 veces el gancho. Y ahora en la base de este último punto, exactamente donde lo tejí, en ese punto vamos a tejer un macizo extra largo. Cerramos la primera gasa y después de 2 en 2 las restantes. Estos puntos los cerramos en 5 pasos. Repito ese punto. 1, 2, 3, 4 y 5. En estos 2 puntos cargué 3 veces el gancho. En los 3 siguientes voy a cargar 2 veces el gancho. Y en el mismo punto donde tejí los anteriores, ahora voy a hacer macizos largos. Estos los cerramos en 4 pasos. Cargo 2 veces, saco un punto, lo cierro solo y de 2 en 2 los restantes. Uno, 2, 3 y 4 pasos. Entonces ya tejimos 3 macizos extra largos, 3 macizos largos. Vamos a tejer 3 macizos normales, cargando solamente una vez nuestro gancho y cerrando en 3 pasos. 1, 2 y 3. Tres cadenas y en el mismo lugar un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y la otra oreja se va a comenzar en la base del primer medio punto de esta última vuelta y se va a tejer en sentido contrario de como hicimos aquí. Aquí comenzamos con los puntos más altos y terminamos con los más cortos. Aquí va a ser al contrario, comenzamos con los más cortos y terminamos con los más altos. Aquí aún no he rematado, pero suponiendo que ya estuviera rematada esa hebra, vamos a comenzar en este extremo. Hacemos 3 cadenas y 3 macizos en el mismo punto. Estos macizos, recuerden, son normales, se cierran en 3 pasos.
Enseguida, en el mismo punto, voy a hacer 3 macizos largos en los que cargamos 2 veces el gancho y cerramos en 4 pasos. Después 2 macizos extra largos en los que cargamos 3 veces el gancho y cerramos en 5 pasos. Terminamos esta oreja haciendo 6 cadenas. Y un punto deslizado ahora en el primer medio punto que tejimos. No en el punto donde estábamos tejiendo, sino en la parte superior. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Así es como debe quedar. Vean que por sí solas las orejas doblan, ya quedan en su lugar. Vamos a comenzar otra pieza idéntica a esta hasta la vuelta número 6. En la vuelta número 7 va a llevar disminuciones. Iniciamos con una cadena. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Y vamos a hacer una disminución de esta manera. Saco un punto en el primer punto que tengo libre, un punto en el siguiente y los cierro juntos. Esta es una disminución. Esta secuencia es la que vamos a repetir, 3 medios puntos solos, uno en cada punto y una disminución hasta terminar la vuelta. En esta primera vuelta de disminución nos debieron quedar 16 puntos. Vamos a tejer una vuelta más de 16 medios puntos, comenzándola con una cadena y terminando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la siguiente vuelta con una cadena, hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto y una disminución. Esta secuencia es la que voy a repetir en esta vuelta, 2 medios puntos solos, uno en cada punto y una disminución hasta terminar la vuelta con 12 medios puntos. Vamos a tejer enseguida 3 vueltas más de 12 medios puntos cada una, pero antes vamos a empezar a colocar relleno para que después no nos cueste trabajo. Cada vuelta se va a comenzar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Al terminar cortamos el hilo y dejamos unos 20 centímetros para poder coser. Vamos a unir estas dos piezas. Aquí hay 12 puntos y en la primera vuelta, que es este contorno, porque es un óvalo, también tiene 12 puntos. Entonces, alineada con esa, vamos a coser esta pieza tomando solamente un punto de la primera pieza y uno de la segunda. Y es lo que vamos a hacer punto por punto hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. La siguiente pieza se va a comenzar con 2 cadenas. Hacemos un medio punto en la primera de ellas, una cadena, volteamos el tejido y sobre ese medio punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos.
Ahora vamos a tejer alrededor de estos dos medios puntos, de este lado de la cadena y después de este. Aquí alrededor nos deben quedar 4 medios puntos, 2 de este lado y 2 de este, pero en círculo. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tomar solamente el lado derecho si veo la cadena vertical de ese punto y hago el medio punto. En el siguiente hago lo mismo, solamente el lado derecho de la cadena, el que está de este lado. Si la vemos en forma vertical, ya hice 2. Ahora voy a ubicar del lado del revés las 2 cadenitas que pasé sin tejer. Y ahí voy a tejer un medio punto en cada una. Busco el primer punto que tejí y hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Vamos a tejer aquí alrededor de estos 4 puntos 6 vueltas más de 4 medios puntos, un punto en cada punto. Cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y de esta forma les debió quedar. Aquí ya está rematado el hilo del inicio y en la terminación dejamos 20 centímetros para poder coser. Ahora vamos a tejer 2 piezas de la siguiente forma. Hacemos 5 cadenas y contando del gancho hacia adelante vamos a tejer en la segunda cadena un medio punto, después un medio punto en cada uno de los puntos que quedan, que en total son 3. Y entonces en esta vuelta nos quedaron 4 medios puntos. Volteamos el tejido. Hacemos 5 cadenas. Cargamos 3 veces el gancho y en cada uno de los 3 puntos que tengo libres voy a tejer un macizo extra largo. Recuerden que en este punto se cargan 3 veces el gancho, se saca un punto de donde corresponde tejer y se cierra el macizo en 5 pasos. Y aquí nos quedaron 4 puntos también. Hago una cadena, volteo el tejido. Voy a colocar el gancho en el primer punto. Ahora doblo hacia atrás el tejido y en el mismo punto que está alineado voy a hacer un medio punto. Después coloco el gancho en el último de los 4 puntos que tengo y en la parte de atrás en el punto que está alineado también y hago un medio punto. Aquí nos quedaron 2 medios puntos nada más. Volteo el tejido. Hago 5 cadenas. Cargo 3 veces mi gancho y en el primero de los 2 puntos voy a hacer un macizo extra largo pero incompleto. Se va a quedar ese punto aquí en el gancho. Y como este voy a hacer 2 puntos en el siguiente medio punto. Juntos en el mismo lugar. Y cierro todos los puntos juntos. Vamos a cortar el hilo y dejar unos 15 centímetros
para poder coser. Recuerden que hay que hacer otra pieza idéntica a esta. Para las siguientes dos piezas vamos a tejer idénticas a las dos primeras, pero hasta la vuelta número 3. Volteo el tejido, hago 5 cadenas y de los dos medios puntos en el primero vamos a tejer 3 macizos extra largos juntos, que con las 5 cadenas de inicio van a formar 4 puntos. Ahora en el segundo medio punto de la vuelta anterior vamos a tejer 4 macizos extra largos juntos como este. De esta forma nos quedaron 4 puntos en un punto y 4 en el siguiente. Si se fijan, esta parte queda curva y esta parte queda recta. Aquí vamos a cortar el hilo y dejar unos 20 centímetros para poder coser al cuerpo. La otra pieza se va a tejer hasta la vuelta número 3, tal y como tejimos esta, pero se va a comenzar diferente. Tejimos hasta la vuelta número 3. Ahora en vez de 5 cadenas vamos a tejer 6, y en la cadena número 5 de esas 6 vamos a hacer un punto deslizado. Tejo entonces 3 macizos extra largos juntos en ese mismo punto, o sea, en el primero de los dos medios puntos. Tres macizos extra largos juntos en el segundo punto. Cinco cadenas y un punto deslizado en ese mismo segundo medio punto de la vuelta anterior. Vean que ahora también quedó un lado recto y un lado curvo, pero está del lado contrario a la primera pieza. A esta le vamos a dejar 25 centímetros de hilo para poder coser. La siguiente pieza se va a comenzar con 6 cadenas. Vamos a tejer dentro de la primera de esas 6 cadenas 5 macizos extra largos incompletos, se van a ir quedando todos en el gancho.
cerramos todos los puntos juntos, hacemos una cadena de remate, que esa va un poco apretadita para que no quede demasiado abierto, y repetimos este paso comenzando con 5 cadenas ahora en este caso en vez de 6. Y aquí dentro donde hicimos la cadena de remate vamos a tejer los 5 macizos extra largos incompletos juntos en el mismo punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación. El siguiente paso se va a repetir en las 4 piezas que tejimos, que forman las patas traseras y delanteras. Vamos a utilizar el mismo hilo con el que estamos tejiendo doble y una aguja lanera. Y a la mitad de cada uno de estos motivos o de estos dedos se va a ir pasando la aguja. Vamos atravesando cada uno. De modo que queden juntos pero no demasiado pegados. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Ahora sí vamos a ocultar ambos hilos y procedemos a hacer las marcas que llevan esta parte. Supongamos que ya está rematada esta pieza. Vamos a colocar por la parte de abajo, tratando de pasar por debajo del hilván que hicimos con este hilo. Y lo pasamos entre el primero y el segundo de los dedos. Regreso al espacio que está entre el segundo y el tercero y hago lo mismo. Regreso al último espacio y doy vuelta. Y nuevamente ocultamos ambos hilos y procedemos a armar. Para armar lo primero que tenemos que hacer es colocar el listón del cuello y pegarlo o coserlo para poder ubicar el bracito o la parte superior del brazo en el punto correcto. Aquí solamente dimos 2 o 3 puntadas, no hace falta más, y están colocados los brazos exactamente a los costados. Las patitas se colocaron en la segunda vuelta de la base, 2 puntos atrás del costado, y después la curvatura que lleva aquí va a depender de que al colocarlo en pie la patita quede totalmente fija en el piso de forma plana, o en la base, en la mesa donde la estén colocando. Se va a coser desde aquí hasta aquí, y la otra se va a poner en el mismo sitio pero en el lado opuesto. Tanto los brazos como las patitas van a ir por el lado del revés. Entonces aquí ya coloqué una de las piezas, ubico la segunda vuelta y ahí es donde doy el primer punto. Y después voy tomando el punto que coincida
que esté exactamente alineado con el de la patita que voy cosiendo. Y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a coser la cola, la vamos a colocar entre la segunda y la tercera vueltas, de la base hacia arriba, centrada obviamente, y vamos a buscar que tiene una curvatura natural, entonces procurar que quede así. Y vamos a hacer lo mismo, solamente 2 o 3 puntadas. Una detrás de la otra. Y al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. En esta parte de aquí puse 2 puntadas solamente en forma de V invertida, en el mismo tono con el que bordamos las manitas. Tanto la nariz como los ojos son de plástico, y aquí solamente coloqué 2 puntadas de estambre negro del mismo grueso con el que estuve tejiendo. Finalmente le coloqué un moñito del mismo listón que pusimos en el cuello, y aquí en forma vertical quiero que vean que queda en pie, que no se cae, se equilibra. Si ven que las orejas se levantan mucho, hay que darle una puntada en este lado y otra en este. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.